Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Flores Nieves. Soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. El día de hoy vengo a mostrar los temas vistos en la clase de la materia Didáctica de la Lengua y la Literatura, a cargo del profesor Ricardo Ceseña. Comenzamos. Se utiliza para describir las actividades que realiza el docente en el salón de clases, donde hace referencia a las estrategias realizadas para el mejoramiento del sistema educativo y social. ¿Cómo se genera este conocimiento? Mediante la observación y la investigación práctica, basada en la teoría y complementándose de la experiencia propia y creativa. El término investigación-acción viene del autor Kurt Lewis, que fue utilizado en 1944. A continuación, tenemos las contradicciones, las cuales se estarán explicando mediante un mapa mental que hicimos en clases. Nuestro mapa comienza de izquierda a derecha. En las dos primeras imágenes podemos ver que a los niños se les enseña el aprendizaje de la lengua y lo que es la literatura, y solamente se enfoca en eso, y el alumno no desarrolla las habilidades comunicativas. En las dos segundas imágenes tenemos que la enseñanza es la lingüística, pero que no se enfoca en eso, y solo se ve por encima y no utiliza las ideas claras. En las terceras fotos nos encontramos que ésta se encuentra separada de la enseñanza de la lengua y sus funciones, y no da a conocer su importancia de la comunicación en los seres humanos. En las dos últimas imágenes existe un enfoque y no encontramos la forma en la que el alumno pueda aprender. Se decía que en años anteriores el docente hacía que los alumnos solamente memorizaran lo que aprendieran sin tener la oportunidad de poder expresar. Es decir, como el educador transmite los conocimientos hacia los jóvenes, quedándose ellos simplemente con el aprendizaje y ellos no lo ponían en práctica para que a su vez en algún futuro o en su vida cotidiana ellos pudieran seguirse expresando y pudiendo seguir enriqueciéndose de esos temas. Dando continuidad a los temas, tenemos la importancia de la comunicación en la educación, que se basa en la relación que tiene el adolescente, donde es fundamental que crezcan en un ambiente en el que se le permita la oportunidad de participar haciendo válida su libertad de expresión y de comunicarse con todo lo que le rodea. Es la forma en la que las personas se comunican en un determinado contexto involucrando el lenguaje. El alumno aprende a clasificar los siguientes 4 criterios. El código es la comunicación que utilizamos para transmitir un ejemplo mediante lenguaje oral o escrito. La forma elocutiva es la forma en la que se dice un texto, donde podemos representar un discurso utilizando sus funciones, como por ejemplo lo es el diálogo, la narración, la descripción y la exposición. La función comunicativa es la expresión del lenguaje que tienen como proceso comunicativo la emotiva, la apelativa y la apática. El estilo forma parte de la redacción y del habla utilizando las pausas, rasgos y expresiones, integrando la esencia de cada persona. Aprendizaje significativo se le llama cuando un estudiante relaciona la información con algo que aprendió en clase y él lo relaciona para su vida diaria. Cognición es la forma del ser humano en la que procesa la información utilizando el aprendizaje, el razonamiento, la atención y la resolución de problemas, tomando decisiones mediante el lenguaje. Textos se clasifican como escritos y orales, que es cuando una persona nos quiere comunicar algo mediante una redacción utilizando la escritura o el oral. Las macrohabilidades cognitivas se dividen en 4 partes, como lo es leer, hablar, comprender y escribir. Forma elocutiva es cuando exponemos los diferentes textos que se clasifican como narrativos, descriptivos, informativos y expositivos.
lo que nos provoca el mensaje, que es la emotiva. Se busca comunicar los sentimientos del emisor, sus emociones, su estado de ánimo en general, narrando los hechos y sus opiniones personales. Poética. Son las expresiones del emisor dándole gran importancia a la estética de la palabra. Apelativa. Aquí el emisor trata de convencernos de algo, de persuadirnos. Fática. Tiene la finalidad de usar la función fática, es saber que nos está escuchando. Un ejemplo, cuando contestas una llamada y quieres saber si el micrófono de tu celular funciona. Emociones. Se busca comunicar los sentimientos del emisor, sus emociones, su estado de ánimo en general, y el poder convencer a alguien, utilizando el emisor y receptor para ver si el canal sigue abierto, donde sea posible la comunicación, como por ejemplo, puede cerrar la puerta. Función informativa, dar a conocer un hecho, el porqué y así involucrar nuestras emociones. En clase miramos los diferentes tipos de textos, los cuales son: es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico, con el objetivo de informar sobre hechos y datos, donde también se pueden utilizar en el ámbito científico, educativo, jurídico, social o periodístico. Son los que se utilizan para dar a conocer una noticia o acontecimientos de gran importancia para las personas a las que va dirigido. Es aquel cuya principal intención es comunicar nuestros sentimientos, nuestros deseos y los pensamientos que nosotros queremos dar a entender. Es el relato donde se cuenta una historia real o una ficticia, que es donde ocurre en un lugar y un tiempo concreto. Es la función que tiene el lenguaje, que se encarga de poder centrar en el emisor para que él pueda poder expresar sus propios sentimientos, deseos, intereses y opiniones, como por ejemplo: me parece genial, un gusto conocerlo. Esta función se utiliza mucho en la literatura, en los refranes, rimas, poemas, textos dramáticos, canciones, entre otros. Es la función del lenguaje que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera, como por ejemplo haciéndole una pregunta. Lengua que se combina de acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes, como por ejemplo señales de tránsito, señales de semáforo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por tu atención.